¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Bienvenido a una emisión más de tu programa Pasión por el Evangelio. Como siempre, para mí es un gran placer estar contigo este rato en el que vamos a compartir mucho aprendizaje acerca de la palabra de Dios. Tu programa Pasión por el Evangelio, como sabes, es un programa semanal en el que hacemos un análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa el domingo, con la idea de que tengas una mayor comprensión de la palabra de Dios, que conozcas el trasfondo de la palabra de Dios que se lee en la Santa Misa, y así una vez que escuches la lectura desde el ambón y posteriormente escuches la homilía de tu sacerdote, tengas una visión mucho más profunda, mucho más amplia, y sobre todo que la palabra de Dios resuene con más fuerza en tu corazón. Este domingo, que es el domingo 17º del tiempo ordinario en el ciclo litúrgico A, que nos enfocamos en el Evangelio según San Mateo, concluimos el discurso en parábolas. Mateo el evangelista hizo una compilación de 7 de las parábolas de Jesús, son las que presenta en su evangelio. Hay algunas parábolas que no aparecen en el evangelio según San Mateo, pero que aparecen en otros. Pensemos, por ejemplo, en el evangelio según San Lucas, la parábola del hijo pródigo o la parábola del buen samaritano, son propias de Lucas únicamente. En el caso de Mateo, lo que hizo fue escoger 7 parábolas de todas las que le oyó a Jesús predicar a lo largo de su vida pública y compilarlas, presentarlas todas juntas para que así cuando el texto quedara finalmente redactado sirviera esto de manera catequética para que se pudiera, los discípulos cristianos familiarizar con estas parábolas. Son 7, el número 7 para los hebreos simbolizaba la plenitud, de manera que al escoger deliberadamente 7, Mateo quiere decir estas 7 parábolas enseñan por completo en qué consiste el reino de Dios. Son parábolas que ya hemos estado leyendo en los 2 domingos anteriores y que en esta ocasión concluimos. Todo este discurso en parábolas lo encuentras en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, y las 7 parábolas son, como ya habrás visto si pusiste atención en la Santa Misa, la parábola del sembrador, la parábola de la cizaña, la parábola del grano de mostaza, la parábola de la levadura, y en esta ocasión, en este último domingo que comprende las parábolas, veremos la parábola del tesoro escondido, la parábola de la perla fina y la parábola de la red. Así que te propongo que iniciemos como siempre leyendo primero el Evangelio para posteriormente hacer nuestro análisis bíblico y terminar, como ya es costumbre, con un momento de oración. Así te invito primero que nada a que nos pongamos en presencia del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio dice lo siguiente: Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas, y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y, sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó: todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Esta es la lectura del Evangelio. Como ves, las 3 últimas parábolas de estas 7 que seleccionó Mateo y que compiló en su Evangelio. ¿Qué podemos decir de ellas? Como ves, son parábolas claramente que se refieren al reino de los cielos. Esa es la temática que ha escogido Mateo en sus parábolas. Hay otras parábolas que se refieren a la misericordia, como aquellas que te comenté al principio que presenta Lucas, la parábola del hijo pródigo, la parábola del buen samaritano. En este caso son parábolas que nos hablan acerca del reino de los cielos. Y como te he explicado en las emisiones anteriores, enseñar en parábolas era una costumbre más bien de los escribas que de los rabinos. Jesús era un rabino, así lo reconocían sus discípulos, le decían rabí, lo veían como un maestro. Jesús no era un escriba, sin embargo, a lo largo de su enseñanza
Jesús también echó mano a este recurso de las parábolas. Aquí en el Evangelio según San Mateo, cuando los discípulos ven que comienza a predicar en parábolas, se sorprenden porque saben que Jesús no es un escriba, y de ahí que le preguntan: ¿por qué enseñas en parábolas? Estas parábolas son situaciones ficticias, pero basadas en la vida real, basadas en situaciones reales, y tienen el propósito de dar una enseñanza detrás de algo un poquito misterioso, porque no son enseñanzas directas, sino que son enseñanzas a través de una historia que se tiene que interpretar. Esto fuerza a que los discípulos tengan que poner atención, los fuerza a reflexionar, los fuerza a involucrarse incluso con la historia y así sacar mejor provecho de ella, los fuerza incluso en determinado momento a preguntarle a su maestro cuál es el significado de la parábola o de alguna parte de la misma, lo que acaba por convertir la parábola en una experiencia de aprendizaje mucho más profunda. Pero también al mismo tiempo, por esta razón de que se trata de historias que necesitan ser interpretadas y no de enseñanzas directas, es que hay personas a las que les cuesta trabajo entenderlas y habrá personas a las que incluso les resultará imposible comprender su mensaje. Y es algo que también quiere Jesús. Jesús, como ya explicamos hace 2 emisiones, comenzaba a sentir un poco de disgusto de que por más que enseñaba, por más milagros que hacía, había muchos que se rehusaban a aceptar su mensaje. Y de ahí que comience a predicar en parábolas, precisamente para que solo aquellos que tengan el corazón abierto, solo aquellos que tengan los oídos verdaderamente dispuestos, puedan comprender lo que está diciendo. Algo interesante de estas parábolas también que veíamos desde un punto de vista anecdótico y ubicándonos en el contexto, no tanto literario, sino en el contexto de la experiencia de los discípulos que estaban escuchando las parábolas, es que recordarás que todo comienza aquí en el Evangelio de Mateo con que Jesús de repente se le congrega mucha gente para escucharlo y él se sube a una barca, predica desde la barca a la gente que está en la orilla. Y después va a su casa y en la casa sigue hablando con los apóstoles. Y hemos visto cómo Jesús ha enseñado algunas parábolas que tienen un tono en su historia agrícola, ¿verdad? La parábola del sembrador y luego la parábola de la cizaña. Y veíamos cómo, de ahí podíamos deducir que esa comunidad de discípulos a las que Jesús les enseñó estas parábolas debió ser una comunidad de agricultores, que precisamente a ellos les resultaba familiar todo esto de sembrar las semillas, todo esto de la cizaña que se parece al trigo y que es venenosa y no se puede comer, pero que si se ciega desde el principio, pues entonces se va con ella también el trigo bueno. En fin, cosas que para los agricultores eran obvias. Y hoy vamos a ver, de hecho, otra parábola que también tiene un tono agrícola. Pero los apóstoles, que ellos no eran agricultores, unos eran pescadores, otros como el Mateo mismo, el evangelista Mateo mismo, Leví, era recaudador de impuestos, aquello de la cuestión agrícola no les resultaba familiar. Y de ahí que vemos que en estas 7 parábolas que presenta Mateo, las 2 que les resultan a ellos más difíciles de comprender a los apóstoles son estas agrícolas, la del sembrador, la de la cizaña, y por estas 2 preguntan a Jesús, le piden que les explique porque no entienden. Y vamos a ver cómo, ya vimos en estas parábolas cómo hay una que pareciera como el colofón de las otras y tiene ya un sentido no agrícola, sino un sentido más bien relacionado con la pesca. Ya como para que les quede claro, incluso así termina esta perícopa, ¿verdad? Que Jesús les pregunta, ¿entienden? Así como diciéndoles, ahora sí les queda claro. Vamos a ver cada una de estas parábolas. Son muy sencillas, realmente no hay mucho que interpretar, pero vale la pena tener presentes algunos puntos que nos ayudan, sobre todo a comprender mejor de dónde viene Jesús cuando se le ocurren estas ideas. Por ejemplo, la primera, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. En aquel tiempo la gente se hacía de tesoros, sobre todo la gente adinerada, la gente acaudalada. No tenían el sistema bancario no era como lo que conocemos ahora, de modo que muchos lo que hacían era que sobre todo el dinero, los grandes comerciantes por ejemplo, el dinero lo guardaban en bolsas, en costales, o lo guardaban en sacos, o lo guardaban en cajas, o en baúles, y lo sepultaban. Y lo que sucedía era que los agrícolas, precisamente al estar sembrando,
solían de cuando en cuando encontrar algún tesoro que alguien había escondido. De ahí que, pues, lógicamente, otra vez Jesús dirigiéndose a esta comunidad de agricultores, esto les resulta familiar, porque ellos saben la emoción que da, que de pronto ellos están sembrando con su arado, lo que sea, y de repente se encuentran con una bolsa con dinero, o se encuentran con una caja con dinero, o quizás con joyas o con algo, pero lo más probable es que haya sido más bien dinero. Ellos saben cuál es la emoción de esto, ¿verdad? Bueno, y entonces Jesús lo lleva al máximo, en el sentido de que no es un poco de dinero lo que se encuentra aquí la persona que se lo encuentra, sino que más bien se trata de, dice Jesús, de un tesoro. O sea, es una gran cantidad, es una gran suma, es un tesoro, es muchísimo dinero lo que se encuentra. Entonces, ¿qué hace esta persona? Lo vuelve a sepultar para que nadie sepa, para que nadie lo encuentre, y entonces después va y vende todo lo que tiene, y va entonces ahora con el dueño del campo, para el cual trabajaba este sembrador, va con el dueño del campo y le compra esa parte del terreno. Pero vende todo. Entonces eso es lo importante aquí, ese es el mensaje, como para poder ganar el reino, una vez que se encuentra el reino, y aquí estos discípulos ya lo han encontrado, porque ya llegando Jesús al mundo, el reino ha llegado aquí, ya se estableció en la tierra con Jesús mismo. De modo que si ya lo encontraron, ya lo descubrieron, bueno, pues entonces el mensaje es: den todo lo que tienen a cambio de este gran tesoro que es el reino mismo. Pero todo, por eso Jesús lo enfatiza, va y vende todo lo que posee, todo, no se quedan con nada. ¿Y para qué vende todo? Para poder comprarle esa parte de terreno a el dueño de ese terreno, para el cual él trabajaba como un jornalero, ¿verdad? Como un campesino en este caso, como un agricultor. Lógicamente que para una comunidad de agricultores que entienden esto, pues ellos saben que su situación económica como agricultores pues no es la más privilegiada. Los dueños de los campos sí, pero los trabajadores, los jornaleros no. Entonces aquí vemos también una contraposición, y Jesús quiere dejarlo claro, quiere establecerlo así, y también en la siguiente lo vamos a ver, de este contraste entre la pobreza y la riqueza. No tanto material, en la historia pues es material, ¿verdad? Una persona pobre que trabaja arando un campo y que de repente se encuentra un tesoro y se vuelve millonaria. En este caso más bien, pues ya a nivel espiritual, entendiendo la parábola, el mensaje de la parábola, pues es esa gran riqueza que se recibe después de la pobreza humana. Alguien que vive en la pobreza humana, alguien que vive en la miseria humana, alguien que es presa de sus propias miserias y que de pronto encuentra este gran tesoro que es el reino de los cielos, pues lo que tiene que hacer es ir a deshacerse de todo lo que tiene para poder comprar este gran tesoro que es el reino de los cielos. Después, la segunda parábola dice: el reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas, y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. Aquí ya no se trata de una cuestión agrícola, se trata más bien de un comerciante, alguien que se dedica a los negocios. Probablemente el que hubiera entendido de esto más, a lo mejor de entre los apóstoles que estaban ahí, pues era Mateo, él como recaudador de impuestos, y que calculaba cuánto había que pagar de impuesto a los romanos en función de los ingresos y todo eso, que estaba acostumbrado a tratar con mercaderes y comerciantes y todo esto. Bueno, pues gente ahora de este otro giro, de este otro estilo de vida, pues comprenden este mensaje. Las perlas en aquel tiempo pues eran muy preciadas, al igual que son preciadas ahora. En ese tiempo, en aquella región, en los tiempos de Jesús, las perlas se conseguían en el Mar Rojo, se conseguían en el Mar Índico, se conseguían también en el Golfo Pérsico, y pues mientras más lejanas, más valían también, y mientras mayor su tamaño, más valían también. Y aquí se trata precisamente de esto, ¿verdad? De un comerciante que, fíjate, no va y pesca y se encuentra la ostra. No es una historia para pescadores, aquí es una historia para comerciantes. Y lo que hace es, porque incluso eso dice, se dedicaba a buscar perlas finas, y al encontrar una de gran valor, otra vez va y vende todo lo que tiene para comprarlo. Y el mensaje es el mismo, es vender todo lo que tiene, todo lo que tiene. Y aquí puedes ver cómo incluso suena repetitivo el mensaje de Jesús, ¿verdad? En el caso del que se encuentra el tesoro en el campo, va y vende todo lo que tiene. Y después aquí, alguien que encuentra una perla finísima,
va y vende todo lo que tiene, donde vender todo lo que tiene es incluso vender las perlas que ya tenía, va y vende todas esas perlas que tenían gran valor para hacerse algo del mayor valor todavía. Pero como que es repetitivo este mensaje del va y vende todo y va y vende todo, nuevamente Jesús no se iba a sentar a repetir una y otra vez lo mismo, no. Así lo compiló Mateo para agrupar estas 7 parábolas, pero son parábolas que en realidad Jesús predicó a lo largo de su vida. Es algo que hacían los evangelistas. Ellos querían que sus libros fueran una especie de libro de texto, tenían un propósito catequético, y para poder catequizar hay que sistematizar, no se puede, o sea, un conjunto de enseñanzas todas revueltas cuesta trabajo de aprender. En cambio, cuando están agrupadas es más fácil asimilarlas. Fue lo mismo que hizo Mateo allá antes, al principio del Evangelio, en el Sermón del Monte. Ya te he contado, busca las emisiones anteriores de Pasión por el Evangelio, ya te he contado cómo lo que hizo Mateo fue compilar las enseñanzas más importantes que oyó de Jesús a lo largo de toda su vida pública, y todas las compiló y las puso en una sola escena en la cima de un monte por propósitos teológicos, para que Jesús hablara desde la cima de un monte, lo más cercano al cielo que existe, es en el monte desde donde habla Dios. Así le da a Jesús máxima autoridad precisamente para pronunciar sus máximas enseñanzas. En este otro caso, pues compila las parábolas y las pone todas juntas, de ahí que comiencen a sonar las ideas un tanto cuanto repetitivas. Y eso lo vamos a ver en esta última, pero tendrás que recordar la parábola de la semana pasada, que fue la de la cizaña, porque esta otra parábola termina de la misma manera, y incluso como que de una manera un poco forzada. Su final es un poco forzado porque no va mucho al caso. Vamos a ver por qué. Dice aquí esta última parábola: el reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y, sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Yo te decía que a lo mejor esta parábola ya fue dirigida a los apóstoles para que ahora sí entendieran, aquellos que eran pescadores. Porque era lo que les pasaba a ellos. Ellos pescaban y no se quedaban con todo lo que pescaban. Como dice, o sea, su tarea de pesca no terminaba con la pesca. Claro, el último paso era vender el pescado. Pero después de pescar, pues el siguiente paso era separar. ¿Separar qué? Separar lo bueno de lo malo. ¿Y qué era lo bueno de lo malo? Pues lo que se podía vender de lo que no se podía vender. ¿Y qué es lo que se podía vender y lo que no se podía vender? Esto estaba en función de lo que se podía consumir y de lo que no se podía consumir. ¿Y de qué dependía que lo que se pescaba se pudiera consumir o no se debiera consumir? Esto es un tema interesante, porque para comprender esta lógica de los pescadores, de Pedro mismo, y de los demás apóstoles pescadores, y de los demás pescadores que hubieran escuchado esta parábola de Jesús en algún momento dado, el criterio que ellos empleaban para separar lo bueno de lo malo después de la pesca eran las leyes del pueblo de Dios que encontramos en el libro de Levítico. En el libro de Levítico hay una serie de leyes acerca de la pureza, y dentro de esas leyes acerca de la pureza encontramos una ley específica precisamente para el pescado y los mariscos. Y esta la encuentras en el capítulo 11 del libro de Levítico, y dice así: de entre todos los animales que viven en las aguas podréis comer estos. Cuantos tienen aletas y escamas, sean de mar o río, los podéis comer. Pero todo lo que carece de aletas y escamas, en mares o ríos, de toda clase de nichos acuáticos y de toda clase de otros animales que viven en el agua, los consideraréis abominables. Esa es la razón por la que nuestros hermanos judíos no consumen mariscos. Comen pescado, pero no mariscos. No comen ellos ostiones, no comen camarones. ¿Por qué no? Porque no tienen aletas ni escamas, como está prescrito aquí en el libro de Levítico. Y en los tiempos de los pescadores de Jesús, judíos todos ellos, pues ellos se regían por este mismo criterio del libro de Levítico. ¿Cuál era la razón de que se considerara impuro un animal para poderlo consumir, o de que se considerara puro? Realmente el criterio, pues es un criterio empírico en algunos casos. O sea, cuando ellos veían que consumir algún tipo de alimento, de animal, les hacía daño, los enfermaba, entonces lo consideraban impuro.
Esa era una razón. Otra razón para considerar un animal impuro era basándose en los criterios de las religiones, de las sociedades con las que el pueblo de Dios tenía que ver poco a poco. Entonces, cuando ellos veían que alguna cultura consideraba sagrado cierto tipo de animal, entonces ellos lo despreciaban como sacrílego, lo despreciaban como abominable, precisamente para no ellos comer algo que otras culturas consideraran religioso o que consideraran sagrado. Entonces, eran esos sus criterios. Y cuando se redactan estas leyes o normas que aparecen en el libro de Levítico, estas reglas sobre la pureza, pues estas prácticas ya se tienen de mucho tiempo atrás, y lo que se hace es darles un carácter religioso, a estas costumbres, estas normas que tenían, y así es que se convierte esto en una ley, y es la razón que, bueno, a la fecha, te digo, nuestros hermanos judíos no consumen mariscos, comen pescado pero no mariscos, y fue lo que sucede aquí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros los cristianos? Si el Levítico dice eso y pertenecemos al pueblo de Dios, no significa entonces que tampoco deberíamos comer camarones. Acuérdate que Jesús esto lo aclaró más adelante cuando enseñó que realmente lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca, no lo que entra por ella, ¿te acuerdas? Entonces puedes estar tranquilo. Ahora, bajo este criterio, pues, es que estos pescadores separaban lo bueno de lo malo. Y así a un pescador le queda claro esta parábola porque él es lo que hacía, él separaba lo bueno de lo malo. Pero fíjate cómo lo bueno de lo malo, al separar los pescadores, y esto es importantísimo y por eso te leí la norma del Levítico, para los pescadores judíos hacer esta discriminación entre lo bueno y lo malo no es tanto entre lo comestible y lo no comestible, y lo vendible y lo no vendible, en función de que fueran comestibles o no, sino que era un criterio religioso, ¿te das cuenta? Lo que estoy descartando como malo, no lo voy a poder vender porque no se lo van a comer, por una motivación religiosa, de modo que esa discriminación entre lo bueno y lo malo acababa incluso por ser una especie de decisión moral. Otra vez, lo bueno y lo malo, ¿ves? Lo bueno y lo malo. Y es lo que hacen ellos, hacen esa separación basándose en un criterio religioso de lo bueno y de lo malo, de lo que agrada a Dios y de lo que lo desagrada. En este caso, los pescados contra los mariscos, ¿ves? Y bueno, ya quedando claro esto, vemos el final de esta parábola, que es una repetición del final de la parábola de la cizaña. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Si te perdiste la emisión anterior de Pasión por el Evangelio, en la que hicimos el análisis de la parábola de la cizaña, tienes que verlo para que comprendas esa parábola, porque es una parábola de estilo apocalíptico, y el final es claramente apocalíptico, y ese final apocalíptico, y además no solo apocalíptico, sino escatológico, porque habla de lo que va a pasar al final de los tiempos, es ese mismo final que aparece ahora aquí como una repetición, ¿ves? Y bueno, pues vemos nuevamente cómo emplea esos mismos símbolos apocalípticos que se emplearon anteriormente en la de la cizaña, y que venían de los apocalipsis o del apocalipsis de Daniel, que fue el que inició todo esto del estilo literario apocalíptico. Ve por favor la emisión anterior para que veas toda la explicación que di al respecto, con muchísimo más detalle que lo que ahora ya simplemente menciono a manera de repaso. Y entonces dice aquí, bueno, sucederá el fin del mundo. Como ves, es un texto apocalíptico y escatológico al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, escena apocalíptica, para arrojarlos en el horno ardiente. El horno en la Santa Biblia es un símbolo de un fuego que o bien purifica o bien castiga. En este caso no se trata de un fuego que purifica, sino de un fuego que castiga, porque Jesús termina diciendo: en ese fuego, en ese horno ardiente, habrá llanto y rechinar de dientes, nuevamente símbolos apocalípticos. Y algo te iba a decir importante, déjame recordar en este momento. Viendo el horno, como ves, yo te decía que es un final metido como que a fuerzas a esta parábola de la red. ¿Por qué? Porque cuando los pescadores separaban lo bueno de lo malo lo volvían a tirar al agua, no lo quemaban en un horno. Entonces, como que en la narrativa misma no va al caso hablar primero de la red, de los pescadores que separan lo bueno de lo malo, y luego del horno ardiente. No va al caso, porque ellos no quemaban lo malo, simplemente lo descartaban, ¿ves? Así que, bueno, pueden suceder dos cosas con este final, que es una repetición del final de la cizaña.
O bien Mateo la agrega para hacer un énfasis, para enfatizar, y a lo mejor la agrega con ese sentido un poquito poético de la poesía hebrea. Nuestra poesía está basada en rimas simétricas y ritmos. La poesía de los hebreos está basada en repeticiones. Por eso cuando ves poemas, ve por ejemplo el libro del Génesis, el poema de la creación. En el libro del Génesis vas a ver que se repiten ideas y se repiten ideas y se repiten ideas. En los salmos de repente hay ideas que se repiten y se repiten y se repiten. Es como ellos hacían su poesía. Entonces puede ser que a lo mejor Mateo cogió ese final, apenas leído pocamente o redactado ahí poco antes, y lo volvió a poner aquí por esa razón. O puede ser que a lo mejor Jesús así lo dijo, dado que los apóstoles no entendieron la parábola de la cizaña porque no eran agricultores, y ahora les dice esta sobre la red a ellos que son pescadores y les entiende, pues a lo mejor Jesús les volvió a poner ese final para que les quede claro. No sé, son dos posibilidades que se me ocurren en este momento. Algún sacerdote que esté viendo la emisión, si tiene otro punto de vista, le agradeceré por supuesto que nos lo comparta, ¿verdad? Porque este final apocalíptico y escatológico que como que no va al caso y que es un eco del final de la parábola de la cizaña, aparece aquí como final también de la parábola de la red. Cualquier sacerdote u obispo que esté haciéndonos el favor, por favor, pues comparta con nosotros también su punto de vista. Pero pues esas son las dos ideas que me vienen a la cabeza. Y mira cómo Jesús termina diciéndoles, comprendieron todo, así como diciéndoles, ahora sí comprendieron, no comprendieron las parábolas agrícolas, ahora sí comprenden esta que les hablo de la red, ahora sí comprenden. Y dice, sí, le respondieron. Pero más que la cuestión narrativa de que los apóstoles ahora sí entiendan, la cuestión importante es cómo después de que Jesús ya dijo sus 7 parábolas, los discípulos sí entienden. Es decir, el mensaje de Jesús no es un mensaje que se va a quedar en el misterio. La palabra de Jesús es para ser comprendida. Y eso es lo importante, que así es como termina este discurso de Jesús en parábolas en el Evangelio de Mateo, con la comprensión de lo que Jesús ha dicho. Es decir, sus discípulos realmente abrieron sus oídos, abrieron su corazón, tuvieron oídos para escuchar lo que Jesús les comunicó. Y así termina entonces el texto diciendo, entonces agregó, todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Yo te decía que el estilo de enseñar en parábolas era propio de los escribas, y después de este discurso del rey sobre el reino en parábolas, Jesús dice, entonces agregó, todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Pues aquí tienes, este es el análisis del texto del Evangelio que leemos este 17º domingo del tiempo ordinario en este ciclo litúrgico A. Seguramente que te habrá parecido interesante y estoy seguro que también has aprendido muchas cosas que resultan siempre fascinantes y que te ayudan a visualizar más pues el escenario, el contexto en el que Jesús dijo sus enseñanzas, lo que pasaba por la mente de sus interlocutores, cómo comprendían ellos las cosas, cómo las veían y por qué. A mí siempre me resulta muy interesante este tipo de detalles porque pues nos ayudan a meternos más en el texto en primera persona, nos ayudan a pasar de ser simples espectadores a ser un poco protagonistas, ya entendiendo, pensando como pensaban ellos. Las palabras de Jesús pueden resonar más fuerte, así como les debió resonar a ellos. ¿Qué te parece si te está gustando esta emisión? Por favor, marca que te gusta en Facebook, marca que te gusta en YouTube, comparte el video en Facebook, comparte el video en YouTube, en Twitter, en todas tus redes sociales, para que más personas conozcan nuestro programa, nos sintonicen semana a semana y así puedan aprender. Si te está gustando el programa y lo sintonizas por primera vez, déjame decirte que ya tenemos más de 20 emisiones. Comenzamos desde principios del año litúrgico. Puedes encontrarlas en nuestro sitio semillasparalavida.org. Ahí en nuestro sitio también puedes escuchar todos los días mi programa de radio Semillas para la Vida. Puedes encontrar muchos más videos de diferentes conferencias que he dictado, de entrevistas que me han hecho en televisión. Y puedes también adquirir desde nuestra página todos los libros que he escrito. Así que te invito encarecidamente a que visites nuestro sitio semillasparalavida.org porque estoy seguro que vas a encontrar muchísimo que te va a ayudar
a aprender más acerca de nuestra fe y a sentirte en presencia de Dios. Pues bien, como es costumbre, te propongo que concluyamos nuestra emisión de hoy reflexionando sobre todo lo que hemos leído y guardándolo en nuestro corazón y desde ahí dirigiéndonos al Señor en un momento de oración. Para eso te invito a que por un instante cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Señor Jesús, me dicen que hace un tiempo te sembraron en mi corazón y no te encuentro. Pregonan que en el cielo te encuentras y cuando levanto la vista no te alcanzo. Me repiten que en los destrozos del mundo es donde especialmente sales a su lado y no llego a percibir tu presencia. ¿Dónde estás, Señor? ¿Qué tengo que vender para poder comprarte? ¿Qué tengo que dejar para poder conseguirte? ¿Qué parte de mi hacienda he de regalar para que tú seas la definitiva riqueza y valor de mi vida? No me contestes, Señor. Mis ojos no te ven porque andan distraídos, porque prefieren verse seducidos por el gran capital que el mundo ofrece. Mis manos disfrutan mucho más cuando acarician los lingotes del oro del bienestar, de lo que cuenta y vale en la sociedad, del prestigio, del dinero, del buen nombre y la buena vida sin mínimo esfuerzo. No me contestes, Señor, porque demasiado bien sé dónde se encuentra tu tesoro. En el silencio que tanto hiere porque tanto me dice. En la humildad donde la pequeñez tanto me asusta. En la sinceridad que me convierte en blanco de todos los dardos. Ayúdame, oh Cristo, a no perder el campo de tu tesoro. La fe es llave para poder amarte y descubrirte. El amor que es bono seguro que cotiza en el cielo. Mi perfección para no convertirme en algo vulgar y solitario. No me contestes, Señor. Soy yo, quien hoy más que nunca necesita buscarte por mí mismo y ponerte en el lugar que te corresponde, en el centro de toda mi vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco mucho tu compañía. He pasado un rato formidable compartiendo contigo tanta grandeza acerca de la palabra de Dios. Y recuerda que tenemos una cita todos los días en nuestro programa de radio Semillas para la Vida y una cita también el próximo fin de semana para seguir profundizando acerca de la palabra de Dios. Como te dije en la emisión anterior, si vives en el área de Seattle y te gustaría invitarme a tu parroquia para que en tu parroquia o en tu grupo apostólico hiciera una sesión como esta de Pasión por el Evangelio, pero en vivo y más extensa y más profunda, por favor, a través de nuestro sitio semillasparalavida.org, envíame un mensaje. Ya me están invitando. Por favor, no te quedes tú también sin esta gran oportunidad. Ponte en contacto conmigo a través de este sitio semillasparalavida.org. Pues aquí nos vemos la próxima semana. Te deseo que tengas una semana llena de bendiciones y sobre todo te deseo que Dios bendice a sus hijos a través de sus propios hijos. Así que sé tú mismo una bendición de Dios para los demás. Apasionate por nuestra fe.